Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este siguiente devocional de esta mañana. Y vamos a ir una vez más, hermanos, al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Es un capítulo muy bonito, un capítulo en el que el Señor Jesucristo está orando. La oración del Señor Jesucristo por sus discípulos, pero no solamente por sus discípulos, sino por todos aquellos, Él dijo, que creerían en la palabra de los discípulos. O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo está orando también por nosotros, ¿verdad? De alguna manera. Y bueno, hermanos, pensando en esto, en que el Señor Jesucristo está orando por nosotros, o por los creyentes más bien dicho, ¿verdad? Nosotros somos creyentes, pero siempre uno se apropia de la promesa, de la palabra, de una manera personal, ¿no? Y es correcto eso. Y aquí ora por los discípulos, pero ora también por aquellos que han de creer en Él, por la palabra de los discípulos. Y si nosotros vamos hacia atrás, pues llegamos hasta el mensaje que los discípulos han predicado, y nosotros somos aquellos que iban a creer en la palabra del Señor, iban a creer en el Señor por la palabra de los discípulos. Entonces, hermanos, podemos decir claramente y correctamente que el Señor Jesucristo está orando por nosotros hoy en día. Ahora, pensando en eso, hermano, uno diría, ¿qué pediría el Señor Jesucristo en oración por nosotros? En este pasaje, hermano, encontramos que el Señor pide dos cosas, pero me voy a enfocar en una de ellas. El devocional tiene que ver con una de ellas. Pero si pensamos en las dos cosas que el Señor Jesucristo estaba pidiendo por sus discípulos, o sea, y también por nosotros, porque nosotros creemos en la palabra, por la palabra de ellos, entonces tenemos que entender nosotros que Él está pidiendo aquí por dos cosas, pero en una de ellas hizo énfasis, lo mencionó más de una vez. Por ejemplo, hermanos, en el capítulo, si usted puede leer luego el capítulo 17 completo, es la oración del Señor Jesucristo. Dice en el capítulo del versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí tenemos una petición. El Señor Jesucristo estaba rogando, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿no? Dios está pidiendo, mira qué interesante eso, hermano. Dios no solamente... el Señor Jesucristo no solamente estaba interesado que nos guardaran del mal, pero Él estaba rogando al Padre que nos guardara del mal. Entonces hay un interés grande del Señor por guardarnos del mal, ¿verdad? Del mal de este mundo. Pero luego, hermanos, repetidas veces el Señor Jesucristo mencionó, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 11, por favor, vaya ahí a Juan capítulo 17, versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vamos a encontrar, hermanos, repetidas veces en la oración del Señor Jesucristo, esta petición, este deseo. Y el deseo es para que sean uno, así como nosotros, y que sean uno, ¿verdad? Perfectos en unidad, mencionó el Señor Jesucristo varias veces. Por ejemplo, el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno. Y luego versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahora, quiero hablarle precisamente en esta mañana, hermanos, sobre este asunto. Yo estaba pensando esto, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil que un cristiano puede hacer en la vida cristiana? ¿Qué es lo que más se le complica? Yo estaba pensando, por ejemplo, predicar el Evangelio no es difícil, ¿verdad? No es lo más difícil en la vida cristiana. El Evangelio se ha predicado, el Señor ha dado su promesa, su palabra no volverá él vacía, ¿verdad? El Espíritu Santo obra cuando nosotros predicamos el Evangelio. Tenemos oportunidad de predicarlo de muchas maneras hoy en día. Lo más difícil no es predicar el Evangelio, aún en los países donde el Evangelio no se permite predicar el Evangelio abiertamente, aún en esos países no es lo más difícil, aun cuando cuesta trabajo,
no sería lo más difícil. Pero yo, en los años que podemos tener, hermano, de conocer iglesias, de conocer cristianos, de estar en la iglesia, ¿verdad? Desde los 17 años que entramos en el Instituto Bíblico, al Instituto Bíblico a estudiar, hasta hoy, ¿verdad? Hemos estado relacionados con gente en la iglesia, con iglesias, con pastores, con los ministerios, después ya con nuestro propio ministerio. Y una de las cosas, hermanos, sin duda, que es muy difícil en la vida cristiana, es mantener la unidad, ser uno, ¿verdad? Y a mí me llama la atención que el Señor Jesucristo pidió, y era su deseo, pidió al Padre, Señor, que sean uno, que sean perfectos en unidad, para que todos sean uno. Y constantemente hablaba sobre la unidad. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo más complicado en una iglesia. Ahora, si nosotros miramos la iglesia en el libro de Hechos, hermanos, en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 14, Hechos capítulo 2, versículo 1, Hechos capítulo 2, versículo 46, Hechos capítulo 4, versículo 24, Hechos capítulo 5, versículo 12, encontramos ahí, hermanos, que la Biblia menciona que la vida de los primeros cristianos y lo que lograron hacer ellos fue porque, dice la Biblia, estaban unánimes juntos, tenían en común todas las cosas. Hablaba de una unidad. Cuando el pueblo de Dios tiene unidad, cuando la iglesia, hermano, tiene unidad, tiene un mismo sentir, tiene un mismo propósito, tienen mismas metas, somos uno, se logran grandes cosas. Pero si no, hermano, tenemos problemas. Y el Señor Jesucristo, conociéndonos a nosotros como somos, el Señor Jesucristo deseaba y quería y rogó al Padre que fuéramos uno constantemente, perfectos en unidad. Es lo más difícil, hermano. En todas las iglesias hay cristianos que no tienen un mismo sentir. Increíblemente, no tienen un mismo sentir, no son uno con otros. Hay cristianos que no caminan en la misma dirección, que no tienen los mismos deseos en las cosas de Dios, que no apoyan los ministerios. Hay cristianos que no están a gusto en la iglesia, pero siguen yendo a la iglesia, que no están de acuerdo con el pastor, pero ahí están de todas maneras. Y el hermano, el diablo es experto y es astuto, y su trabajo principal es tratar de romper la unidad del pueblo de Dios, de los cristianos, de las familias, de todo, ¿verdad? Cuando alguien dijo, y bueno, ¿verdad? Alguien dijo que cuando allá en la Torre de Babel, el Señor descendió y confundió las lenguas de todos, porque tenían un mismo propósito de construir una torre que llegara hasta el cielo. Había una unidad, ¿verdad? Yo sé que no es un ejemplo más bueno, porque lo que habían deseado hacer o lo que querían hacer no era lo más correcto, y el Señor tuvo que descender para confundir sus lenguas. Pero eso nos enseña un principio, nos enseña el principio de que cuando la gente tiene una unidad, tiene un mismo sentir, las cosas se llevan a cabo y se pueden llegar a hacer cosas tremendas. El problema es que alguien dijo, el problema ahí es que el diablo entendió y aprendió ese principio de una manera, ¿verdad?, perfecta. Y el diablo se ha encargado a través de la historia de la vida del cristianismo de dividirnos, de causar problemas, ¿verdad?, para las cosas buenas. Cuando queremos hacer cosas buenas para Dios, el diablo inmediatamente empieza a poner un sentido diferente en la gente, en los cristianos, pleitos, celos, envidias, disensiones, todo ese tipo de cosas que nos dividen, hermano, ¿verdad? Especialmente el orgullo. ¿Cuánta división hay en las iglesias, en la iglesia, ¿verdad? A veces no se pueden llevar a cabo ministerios, o no pueden crecer más los ministerios porque no somos uno. Usted vea en el libro de Hechos, hermano, y se va a dar cuenta cómo la Biblia dice ahí que tenían unidad, estaban unánimes juntos, tenían en común todas las cosas, y es constante eso. La iglesia llegó a crecer de una manera tremenda, llegaron a hacer tremendas cosas porque eran uno. El Señor Jesucristo está pidiendo que seamos uno. Yo estaba considerando cómo es que podemos llegar a ser uno, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que sin duda, hermanos, nos van a ayudar es a aprender a amarnos unos a otros.
La Biblia dice que sobre todo tener entre vosotros un ferviente amor, ¿verdad? Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. No somos uno, hermano, por nuestras diferencias, porque no somos todos iguales, tenemos problemas, tenemos carácter diferente, tenemos maneras de pensar diferentes, pero en las cosas de Dios deberíamos de ser uno. El problema es que las cosas que son diferentes en nosotros, o el carácter o las costumbres, eh, eso hace a veces que nos dividamos, que no seamos uno, que no caminemos juntos en unidad. Y hay que aprender, hermano, a amarnos de tal manera que esas cosas sean sobrellevadas. En verdad, nos amamos y el amor cubre multitud de faltas, ¿verdad? Multitud de errores. Ya los errores no son cosas que nos van a dividir porque hay amor. El problema es que a veces no hemos aprendido a amarnos. Y para amarnos, bueno, el mandato del Señor Jesucristo es que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un mandamiento, ama a los demás. Entonces tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que orar unos por otros. Ya hemos dicho muchas veces eso, hermano, que orando unos por otros es una de las mejores formas de aprender a arreglar diferencias, ¿verdad? Cuando yo oro por alguien más, ¿verdad? Oro correctamente, no oro, Señor, cambia el corazón de aquel hermano pecador, no. Oro, Señor, bendice al hermano, ayúdame a tener una buena relación con él, bendice a la hermana, ayúdale en su salud, en sus necesidades. Orar unos por otros nos va a ayudar a tener unidad, a hacer algo unos por otros, hermano. Hay veces que si aprendiéramos a hacer cosas unos por otros, se arreglarían diferencias, ¿verdad? Pero a veces no queremos hacer nada de eso, hermano, y eso hace que nos dividamos, que tengamos problemas, y entonces no se cumple el propósito, no hay gozo. Dijo el Señor Jesucristo, para que mi gozo sea cumplido. Y el gozo de nosotros también, cuando hay unidad, cuando estamos siendo uno y las cosas van marchando bien. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 16, y nada más voy a leer ese pasaje y vamos a terminar el devocional. Pero quiero animarle, hermano, y quiero exhortarle a que aprendamos a ser uno, como el Señor Jesucristo quería que fuéramos. Romanos 12, 16, vea lo que dice la Escritura. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no sea sabio en vuestra propia opinión. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, ¿verdad? Hay cosas que hacen que no seamos uno, que no haya unidad, que no seamos unánimes. La altivez, ¿verdad? El estar con el orgulloso, ¿verdad? El estar con orgullo en nuestro corazón, juntarnos con gente altiva, orgullosa, nosotros mismos ser altivos, orgullosos. Hay que dejar todo ese tipo de cosas, hermanos, y hay que rogarle al Señor, Señor, ayúdanos para ser uno. Esta iglesia, hermano, y sus ministerios podrían crecer mucho más, podríamos llegar a hacer tremendas cosas. Yo sé que hemos hecho cosas muy buenas y la iglesia es una buena iglesia, hermanos, pero todavía en esta área yo le puedo decir que sí hay problemas. Hay cristianos que no se saludan, hay cristianos que no se hablan, hay cristianos que no se la llevan bien, hay cristianos que tienen problemas unos con otros, diferencias, no las han querido arreglar, una mala actitud, ¿verdad? Hay cristianos que simplemente no le quieren hablar a otros, no es porque les hayan hecho algo, simplemente no quieren. Y hermano, eso no es unidad, eso no es que seamos uno. El Señor Jesucristo dijo que sean uno. Y hay que buscar aprender a ser uno, hermano, aprender a ser uno para poder seguir adelante en los ministerios, alcanzar metas, llegar a hacer cosas grandes. Como la iglesia en el libro de Hechos empezó a hacer tremendas cosas porque eran uno. Cuando se rompe la unidad, por ejemplo, Ananías y Zafira rompieron la unidad, fueron castigados, fueron reprendidos, porque estaban parando con algo que era bueno, que era muy bueno, que era la unidad, ¿verdad? Que era el ser uno. Así es de que le animo, hermano, a que piensen eso. Yo estoy siendo uno con los demás. A lo mejor usted dice, pastor, pues que a mí nadie me quiere. Pero hermano, usted es uno, usted está buscando el ser uno con los demás. ¿No será que a lo mejor usted es el problema del por qué no es uno con los demás? ¿Por qué no cambiar actitudes? ¿Por qué no dejar mi orgullo? ¿Por qué no dejar todo aquello que causa división y decir voy a ser uno con los demás? Voy a apoyar proyectos, voy a apoyar ministerios, voy a apoyar la iglesia. Quiero ser uno con los demás y así lograr hacer tremendas cosas. Vamos a leer ahí
versículo 23, yo en ellos y tú en mí. Fíjese, hermano, yo en ellos y tú en mí. Hermano, cuando el Señor Jesucristo está en nosotros, no puede haber divisiones, no debe de haber divisiones, ¿verdad? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y luego dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. No hay mayor testimonio y mayor poder que la iglesia puede tener, que el mundo vea que somos uno, que estamos uno en unos, somos uno como iglesia, y somos uno con el Señor en su manera de pensar, su manera de hacer las cosas, y todo el mundo lo va a ver, el mundo va a saber, y va a ver el poder de la iglesia. Lea el libro de Hechos y usted se va a dar cuenta que ese era el poder que la iglesia tenía. Ver, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, porque había esa unidad, porque estaban unánimes todos juntos, dice la Escritura. Así es de que, hermano, le animo, le reto a que aprendamos a ser uno en el Señor, uno en Dios, ¿ok? El Señor le bendiga, le guarda, hermano. Lea el libro de Juan capítulo 17 y medite en esa verdad, medite en ese principio. El Señor oró por eso. Él quería que nosotros fuéramos eso, era una petición que Él tenía, que fuéramos uno en Él. Amén. Señor le bendiga, hermano, le guarde, siga adelante, siga fiel, apoye los ministerios, seamos uno como iglesia, y que Dios nos use mucho. El Señor le bendiga. Gracias.